¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Gracias al Señor. Bendigo el nombre del Señor por este privilegio, esta oportunidad, por esta bendición de poder llevar hasta ustedes la palabra de fe, la palabra de bendición para su vida. Palabra que ha bendecido mi vida por muchos años y que yo sé que también será bendición para usted. Gracias al Señor. Gracias quiero darles a ustedes por sus cartas, sus correos, sus llamadas telefónicas. Gracias por esa respuesta hermosa que he recibido de parte de ustedes. Quiero saludarles desde Arica hasta Punta Arenas y en Santiago. Un saludo cariñoso para esa congregación preciosa que Dios me ha honrado en dirigir ahí en el centro de Santiago, en Alameda 341. Sean todos muy, pero muy bendecidos. Bueno, hoy voy a compartir acerca de un elemento en la fe que es importantísimo para alcanzar las promesas de Dios. Es la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Antes de eso, quiero nuevamente recordarles que hay hermanos que están atentos. Ahí hay un teléfono y si usted llama, le van a atender, van a orar con usted, le van a animar y sin duda le entregarán una palabra de Dios para bendición de su vida. Así que no duden en llamar. También nos puede visitar en nuestra página web www.bendecidospara-bendecir.com. Allí está la información si usted quiere saber algo más de nosotros. Y recuerde, si no tiene un lugar donde congregarse, allí tenemos también un espacio que está esperando para usted. Esperamos que esta semana y estos días sean de mucha bendición para usted. No se mueva, que ya continuamos con el tema de este día. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Gracias al Señor, bendito sea su nombre. Gracias al Señor por esta bendición de poder llevar hasta ustedes la palabra de Dios. Me siento muy honrado y bendecido por Dios de hacerlo, y aunque a veces se me pone pesado tanto el grabar todos los días, estar frente a esta cámara, sin embargo me anima mucho saber el fruto, lo que está produciendo esta palabra en usted. Hoy voy a compartir acerca de un elemento más en el desarrollo de nuestra fe para poder alcanzar las promesas de Dios. En el libro que escribí hace un tiempo atrás, hace 4 años, y la última edición, creo que es la quinta que está aquí a mi lado, 5 pasos para crecer en la fe, menciono el hecho de que para que la fe pueda actuar, no solamente debe haber oración, no solamente debe existir la convicción de hablar con Dios y de pedir, de perdonar, de actuar con amor y misericordia, sino también ahora el creer en la palabra escrita. La palabra escrita es la que le da sustento a mi fe. Yo creo lo que está escrito en la palabra. Al creer lo que está escrito en la palabra, las promesas que están aquí se transforman en una experiencia, en una realidad en mi vida. Dice la Biblia, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? Ya lo hemos dicho muchas veces y es importante recalcarlo. La fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. ¿Y dónde está la certeza? Está en la Escritura, en la palabra de Dios. Una de las armas favoritas del enemigo ha sido entretenernos y ocuparnos en muchas cosas para que no tengamos tiempo suficiente
para darle a la palabra de Dios la importancia que se merece. Uno no puede venir a Dios a orar así nada más, sin tener sustento en la palabra para la promesa que está pidiendo. En otras palabras, quiero decirles que cuando usted ora, usted clama a Dios por una promesa, por una necesidad. Esa necesidad debe tener sustento en la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo oigo la voz de Dios, cuando yo oigo la palabra de Dios, la oigo por la palabra escrita, entonces viene la fe a manifestarse y de este modo puedo obtener las promesas del Señor. A ver, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando un hijo del Señor está enfermo, dice: Señor, yo quiero que tú me sanes. Para que la sanidad sea una realidad, una experiencia en su vida, si usted está enfermo, debe orar, debe clamar, debe doblar sus rodillas y pedir a Dios lo que está escrito en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53. Pero si usted ignora la palabra de Dios, puede orar mucho tiempo, puede orar mucho, y no va a tener la promesa, porque usted necesita tener sustento en la verdad de Dios, en la palabra escrita. Usted tiene que decir: Señor, cuando ora, aquí está escrito, aquí está escrito. La palabra de Dios lo dice. Entonces, para reafirmar esta verdad, Jesús, cuando los sanaba a todos, dice, los sanó en Mateo capítulo 8, verso 14 adelante, dice, Jesús los sanó a todos para que se cumpliese la Escritura. El plan de Dios es que se cumpla la Escritura. Las oraciones que nosotros hacemos los días sábados de 9 a 2 en el templo, donde le invitamos a orar, oramos conforme a la palabra escrita. Entonces decimos: Señor, aquí está escrito en tu palabra, dice que. Entonces, cuando oramos conforme a la palabra, ya tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Esto quiere decir que usted debe prestar atención a la palabra de Dios para que su oído escuche la voz de Dios que está escrita. Entonces llega el punto en el cual usted está tan convencido de que lo que Dios ha establecido en su palabra se hará realidad, que usted confiadamente le dice: Señor, yo creo absolutamente en tu palabra. Yo creo sin una sombra de duda que lo que tú has prometido es verdad, porque aquí está escrito. Por lo tanto, como está escrito, yo te pido que se cumpla tu palabra. Entonces se cumplirá la palabra del Señor. Se va a cumplir, porque las promesas del Señor son fieles y son verdaderas y se cumplirán. En el libro de Hebreos capítulo 6 dice que la fe y la paciencia se apropian de las promesas de Dios. Claro, se requiere, junto con declarar la palabra, la paciencia para esperar el cumplimiento de lo que está escrito. Pero uno debe confesarlo como si ya fuese. Fe es declarar las cosas que no son como si ya fuesen. Otro ejemplo hermoso de la Escritura es el caso de Abraham. Dios le da una palabra a Abraham. En el capítulo 12 del libro de Génesis, le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré y tú serás bendición. Y la Biblia dice: creyó Abraham a Dios, le creyó a la palabra que había dicho. La palabra no estaba escrita como ahora, era verbal. Sin embargo, Abraham la creyó, se apropió de esa promesa, y aunque esperó 20 y tantos años, Abraham recibió la promesa de Dios porque se mantuvo confiando en una promesa, en una palabra que Dios le había entregado. Yo siempre repito, y no me voy a cansar de repetir esta verdad: un pecado que el cristiano no confiesa y que es grave a los ojos de Dios, un error muy común, es cuando la gente ignora la palabra de Dios y actúa en desconocimiento de la palabra de Dios y pide algo que no está conforme a la palabra de Dios. O lo otro, que es muy parecido, cuando la persona está dudando de la integridad de la palabra de Dios. Debe tener sustento en la palabra de Dios. Y cuando tiene sustento, usted no tiene derecho a dudar de lo que Dios ha establecido. Es grave, es delicado no confesar, dudar, no creer
lo que el Señor ha dicho, porque se duda de la integridad de la palabra de Dios. La Biblia dice, aquí mismo en Romanos, en el capítulo que habíamos estado, con el que comenzamos, dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Alguien tiene que pronunciar una palabra de fe para que usted se apropie de ella. Entonces, cuando usted oye la palabra, recibe la verdad de Dios y usted se apropia de ella, la palabra se transforma en una realidad. Es importantísimo dar crédito a la palabra de Dios. Lo que tenemos escrito en este Testamento, en este Antiguo Testamento y en este Nuevo Testamento es la verdad del proyecto, del plan de Dios para nuestras vidas. Entonces todo lo que está escrito aquí es verdad. Cuando Dios dice, yo en el libro de Éxodo, le dice a su pueblo, yo soy Jehová tu sanador. Si Él dice que es mi sanador, entonces yo debo creer a lo que está escrito en la palabra de Dios. De modo que cuando yo oro, entonces le digo, Señor, está escrito en tu palabra, está escrito en tu palabra, está escrito en tu palabra. Y Él no se ofenderá, Él no se va a ofender, porque usted está confesando la palabra escrita. Pero mi amado, usted debe mencionar la palabra escrita. Me maravilla el hecho de que en el libro de Lucas, cuando María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, está embarazada y va a visitar a su prima Elizabeth, toda la oración de alabanza que hace era la misma oración escrita de Samuel, cuando Ana, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, Ana, la madre de Samuel, había alabado al Señor con esas palabras. Son las mismas palabras que recuerda María. Y hace una alabanza tomando las palabras de Ana, la madre del profeta Samuel. Entonces, cuán importante es que recordemos la palabra escrita de Dios. Cuando nosotros nos apropiamos de la palabra escrita, yo le aseguro que usted va a tener lo que pide al Señor, porque usted está pidiendo conforme a la palabra, y la palabra le iluminará. Ahora, el periodo de esperar, cuando se demora, sí, pastor, pero yo ya llevo varios años esperando y he orado, tal como usted dice, y no recibo. Le digo, este proceso de espera, este tiempo de paciencia, de esperar en la promesa de Dios, es un tiempo que yo le llamo el tiempo de purificación de nuestras motivaciones. El Espíritu de Dios está trabajando en nosotros para purificar nuestras motivaciones. ¿Qué haremos el día que recibamos la promesa de Dios? ¿Qué haremos el día que la promesa de Dios se cumpla en nosotros? ¿Le daremos gloria a Dios? Y en ese proceso se purifican las motivaciones mezquinas que uno tiene. Por ejemplo, Señor, yo quiero que me bendigas con un buen trabajo, quiero tener buenos ingresos, quiero sustentar a mi familia. Aparte de sustentar a la familia, ¿qué más? ¿Has pensado que la obra del Señor requiere de tu aporte? ¿Has pensado que el canal requiere de tu aporte? Todo eso, todo ese proceso se purifica mientras llega la promesa. ¿Has pensado qué vas a hacer cuando estés completamente saludable? ¿Te atreverías a ir por todo el país contando el milagro que Dios ha hecho en ti? ¿Te atreverías a contarle a toda la gente que se cruce por tu camino, decirle lo que Dios ha hecho en ti? Mi amado, el año 77, hace 35 años, yo le pedí al Señor que me sanara. Tenían que operarme, necesitaba una operación urgente. Entonces yo le dije, Señor, si tú me sanas, yo le voy a contar a todo el mundo lo que tú hiciste. Le voy a contar. Le voy a decir a todo el mundo lo que tú has hecho conmigo. Y hermano, el Señor me sanó y le he contado, esa historia la he contado múltiples veces del milagro que Dios ha hecho. Pero cada una de las sanidades, recuerdo cuando el Señor me sanó, yo leí Mateo capítulo 8. Y Jesucristo los sanó a todos. Señor, los sanaste a todos. Si los sanaste a todos en ese tiempo, yo me voy a incluir en los todos. Otro tema que causa a veces escozor y malestar en alguna gente religiosa es cuando yo les digo, cuando les hablo de la prosperidad. ¿Por qué yo soy un creyente de la prosperidad? No porque me la enseñaron otros hombres, sino porque lo leí en la Biblia. Aquí está, la tercera epístola de Juan, el único capítulo, en el verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma.
amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y dije, Señor, tú quieres que yo viva en prosperidad. Está tu deseo aquí. Y esto hace como unos 35 años. Y empecé a declarar que yo iba a ser un hijo de Dios próspero y bendecido. De ahí viene el nombre bendecido para bendecir. Yo le decía, voy a ser bendecido para bendecir. Voy a ser un hijo bendecido para bendecir. En toda la pobreza. Con una camisa rota, con una sola camisa, una chaqueta que me acuerdo tuve que ponerle parches en mis codos porque se me había roto. Entonces le puse unos parches de cuero y todos creían que andaba a la moda. No andaba a la moda, se me había roto. Y le puse unos parches. Pero yo creí en la palabra de Dios. Entonces comencé a orar de acuerdo a la palabra de Dios. Señor, yo no quiero ser un mendigo. Yo no quiero deshonrarte, tener que depender de la gente que me dé una ofrenda para vivir. Señor, le dije, yo quiero tener esta prosperidad de tu palabra. Pero esto se transformó no solamente en un verso de la Biblia, sino en Deuteronomio 28. Estas bendiciones te seguirán. Y Dios promete bendecir el fruto de mis manos. Bendecir el fruto de mis manos. Entonces comencé a orar de acuerdo a la palabra escrita. De acuerdo a la palabra escrita. Esta mesa que ustedes ven es un material que en Chile no se fabrica. Yo lo traje a Estados Unidos. De esto vivía yo allá. Esto lo fabricaba ya, esta mesa de acrílico. Pero yo creía que vendría la prosperidad. Yo lo creía. Yo fabricaba muchas cosas de estas en Estados Unidos. Y Dios me prosperó tremendamente, económicamente. Pero fue porque yo lo confesé, yo pedí salir de la pobreza. Me negué a vivir pobre y enfermo. Me negué a vivir pobre y enfermo. No acepté esa verdad, no acepté esa mentira, sino que le dije, Señor, tu palabra dice que tú quieres que vivamos en prosperidad, en bendición, saludables. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. El diablo viene a hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿quién quiere que viva? ¿Quién desea que viva pobre, en mendicidad, en enfermedad y en depresión? Es mi enemigo. ¿Quién quiere que viva una vida saludable? Es mi Señor. Entonces, cuando oro, leo la palabra de Dios. Cuando estoy orando, siempre pongo mi Biblia ahí. Siempre. Abro mis ojos y le digo, Señor, aquí está escrito en tu palabra. También oro dándole gracias al Señor conforme a la palabra. Leo aquí en Apocalipsis, digo, grandes y maravillosas son tus obras. Leo los salmos. Señor, no quiero olvidar ninguno de tus beneficios. Te adoro y te bendigo. Entonces, la fe, para que alcance las promesas de Dios, para que se apropie de las promesas del Señor, requiere una confesión de lo que está escrito en la palabra. Mi amado, quiero darte una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que tú tienes promesas en la palabra de Dios. La mala noticia es que si ignoras las palabras escritas, no puedes recibir. Porque tú oras, Señor, algún día bendíceme, Señor. Yo sé que algún día tú me bendecirás, Señor. Y cuando tú eres un hijo bendito, la Biblia lo dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo creo que somos bendecidos. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De manera que la fe debe tomar la palabra porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y la fe, cuando se conecta con la palabra a través de la oración, del perdón, de la reconciliación y de la purificación de las motivaciones, entonces la promesa está a la puerta. Yo le dije, Señor, yo quiero prosperidad para sustentar tu obra, para bendición de tu obra. Quiero vivir próspero, pero para que tu nombre sea glorificado, para poder pagar los programas de televisión, para poder pagar los programas de radio. Los 4 años que estuve en radio los pagaba con esta bendición. La televisión igual. Entonces Dios tiene un propósito en darnos lo que nos da. Y ese es la salud para que honremos y glorifiquemos a Dios. El trabajo para que aportemos a la obra de Dios. La sanidad para que lo contemos a todo el mundo. Toda promesa tiene un propósito, bendición para otros. Abraham, yo te bendeciré y tú serás bendición. Entonces, lo único que pensamos, egoístamente, mezquinamente, es
Yo sé que algún día el Señor me bendecirá y me voy a comprar todas las cosas que yo quiero. Me voy a comprar el auto que yo quiero, la casa que yo quiero, y me olvido de la obra de Dios. Por eso te digo que la promesa de Dios deben tener un tiempo de purificación en nuestro corazón. Lo que le pedimos debe tener un tiempo de purificación para que la promesa de Dios entre y llegue a un corazón purificado por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es purificado? De malas intenciones, deseos mezquinos, deseos solamente egoístas, pensar en mí y no pensar en los demás. Mi amado, la oración toma las promesas escritas y a través de la fe en lo que Dios ha declarado, tú te puedes apropiar de lo que el Señor ha prometido. El Señor, dice la Biblia, nos ha dado preciosas, dice Pedro, preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Dios tiene un proyecto, un plan estratégico para tu vida y está guardado aquí. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la que conecta a través de la oración tu petición con el Creador y así se produce la respuesta. Recuerda siempre que mientras esperas pacientemente, tal como dice el Salmo 40, o pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí, me hizo sacar del pozo, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Entonces, cuando uno tiene la palabra de Dios, puede esperar pacientemente el tiempo establecido por Dios. Y el tiempo establecido por Dios siempre será el mejor. Entonces, cuando estés orando, dale gracias por la promesa que ya es tuya. Señor, yo he pedido algo conforme a tu palabra y creo que esta promesa ya se ha cumplido conforme a tu propósito, conforme a tu proyecto. Y yo te doy gracias, Señor, que ya tengo lo que tú has prometido. ¿Por qué? Porque a través de la fe en la palabra, a través de la fe de lo que yo oigo, de lo que yo leo, de lo que yo recibo, lo que he pedido ya está en mis manos. Debo declarar entonces las cosas que no son como si fuesen. Mi amado, sustentar tu fe en la palabra de Dios es crucial, es importantísimo para que puedas apropiarte de las promesas del Señor. Amén. Sin duda, tú tienes peticiones delante de Dios. Sin duda tú tienes peticiones delante de Él. Yo todavía tengo peticiones delante de Él. Hay peticiones que llegan así, de un día para otro. Y hay peticiones que toman un tiempo. Sin embargo, la maduración es el tiempo que se necesita para que un producto esté mejor acabado. Maduración. La fruta debe madurar, el árbol debe crecer, es un ejemplo. Nuestra fe va madurando conforme a la palabra de Dios. Hasta que llega el momento que tú recibes la promesa, tú tienes la certeza que el fruto de tu oración ya está. ¿Para qué? Para honra y gloria de Dios. Ese es el fin. Ese es el fin. Dar honras y glorias a Dios. Que Dios reciba la honra, la gloria y el honor. Que Dios reciba la honra, la gloria y el honor. Ese debe ser el propósito de tu corazón. Así que lo que has pedido, vamos a reafirmarlo hoy delante del Señor. ¿Cuál es tu petición? ¿Qué le has pedido al Señor? ¿La conversión de tus hijos? Señor, tu palabra dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Señor, tu palabra dice esta verdad y yo me sustento en tu palabra. Y tú, Señor, que me diste a mis hijos y están lejos de ti, oro que en tu nombre vuelvan a tus caminos. Entonces tú tienes la palabra. Hay una autoridad espiritual que como padres se nos ha delegado sobre nuestros hijos. Ejerce esa autoridad en oración y rompe los yugos de maldad, yugos de opresión que rodean el entorno de tus hijos. La enfermedad se la llevó Jesús en la cruz. Él sufrió por ti y por mí. Pero cuando yo le digo, Señor, aquí está escrito en tu palabra,
Tú sufriste por mis enfermedades. Entonces mi fe me hace posible, por la palabra, la oración, la convicción, recibir la promesa del Señor. Amén. Solamente nos quedan un par de minutos y yo quiero orar contigo ahora. Quiero orar contigo. Y quiero que tú tomes, no permitas que termine este programa y se te olvide. Toma la palabra. Y si estás en un tiempo de angustia, ve, busca un verso de la Biblia. Susténtate en ella. Y arrodíllate diciéndole, Señor, aquí está escrito en tu palabra que tú das fuerza al que no tiene ninguna. Señor, tú das fuerza, yo estoy cansado, abatido. Señor, renueva mis fuerzas para servirte. Renueva mi vida. Te daré la honra, la gloria y el honor. Padre, en el nombre de Jesús me uno en oración delante de tu trono. En favor, oro, Señor, e intercedo por estas vidas preciosas, mis hermanos, tus hijos y los amigos que están escuchando esta verdad. Señor, que ellos puedan escuchar tu voz y pueda su fe desarrollarse, mi Dios, de tal manera que la palabra se cumpla en sus vidas, que tu misericordia les alcance, que tu gracia llegue hasta ellos, que tu favor se derrame sobre ellos. Señor, que experimenten las abundantes riquezas de tu inmenso amor y misericordia y ahora mismo reciban el favor tuyo por tu gracia maravillosa. Padre, oro en el nombre de Jesús, por sus méritos, por quien sufrió en la cruz, a quien tú enviaste a tomar nuestro lugar en la cruz. Gracias, Señor, por hacerlo hoy. Lo declaro hecho. Amén. Recuerda, mi hermano, que mañana seguimos a la misma hora, como siempre, por este canal. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos hijos bendecidos. Y somos bendecidos para bendecir. Amén. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgins, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.